Bien como mito o bien como realidad, el canibalismo es la práctica de comerse a miembros de su propia especie y todavía persiste en lejanos rincones de nuestro planeta, ¿lo sabías? Pues así es, y hoy vamos a desvelarte dónde están estas sociedades, cuáles son sus espeluznantes costumbres, así como los antecedentes del canibalismo. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Comencemos. Así que, monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla que es aquí en la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Esto escribía Cristóbal Colón en una carta en la que anunciaba la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo. En ese fragmento hacía referencia a una información sobre la isla de Bohío que había recibido por parte de los indígenas de comunidades arawak cercanas. Estos nativos utilizaron el término caníbal para referirse a sus enemigos, los caribes. Hans Staden fue un soldado y marinero alemán que, en 1557, relató en sus crónicas las penurias que padeció al ser secuestrado por una tribu tupí en Brasil. En esos largos meses de cautiverio afirmaba haber sido amenazado con firmes promesas de comérselo y describió también al detalle, con minuciosos esquemas y dibujos, todos los festines con carne humana que presenció. La evidencia de antropofagia, canibalismo, más antigua estudiada hasta la fecha se ubica en los yacimientos de Atapuerca y data de hace aproximadamente 850.000 años. Es decir, que el canibalismo ya se daba entre nuestros antepasados evolutivos. Las evidencias en los fósiles permiten no solo confirmar la existencia de canibalismo prehistórico, sino también caracterizar el tipo de antropofagia practicada, que la doctora Fernández clasifica en 3 tipos: supervivencia, dietético o ritual. Es decir, por motivos meramente de necesidad, por costumbre gastronómica o bien por algún tipo de creencia espiritual o cultural. Según los estudios, el canibalismo que se daba en la prehistoria de forma más habitual era el canibalismo dietético, es decir, los humanos eran simplemente parte de la dieta de otros humanos en algunos lugares y periodos. Esto puede entenderse, a nivel biológico, como una estrategia de grupo que soluciona 2 problemas. Por un lado, la muerte de un miembro del grupo supone una atracción indeseada de carroñeros que pone en peligro a la comunidad. Por otra, la comida que proporciona el cuerpo de un compañero evita poner en peligro al grupo en actividades de obtención de alimentos, las cuales siempre implican un riesgo, expediciones de caza, carroñeo o recolección. En la Edad Media, médicos y curanderos consideraban que el consumo de placenta, huesos molidos o humores de individuos sanos eran reconstituyentes milagrosos para sus pacientes. Del mismo modo, durante el Renacimiento, la idea de que la sangre pudiera curar la epilepsia fue apoyada por las más altas autoridades médicas de Europa. Un tratamiento popular fue también la momia, carne seca, a menudo pulverizada, de cadáveres egipcios embalsamados, pero algunos médicos incluso utilizaban sustancias derivadas de cadáveres más recientes. Estos incluían grasa y sangre fresca, así como masa muscular, cuidadosamente tratada y secada antes de su uso. Hasta entre los tratamientos administrados en 1685, in extremis, al rey Carlos II, encontramos gotas hechas de cráneo humano. A principios del siglo XX también hubo casos de canibalismo documentados en Europa, concretamente en la década de 1930, en gran parte de Ucrania, durante la que se conoce como la hambruna soviética de 1932 a 33. Tenemos, por otro lado, a la organización secreta Leopard Society, activa hasta mediados del siglo XX en África Occidental, en países como Sierra Leona o Costa de Marfil, quienes se dice que eran muy violentos con los turistas. Asesinaban, desmembraban a sus víctimas y se alimentaban de ellas, creyendo que esto los fortalecía y les permitía convertirse en leopardos. En esa misma región, en la década de 1980, Médicos Sin Fronteras, la organización benéfica internacional, proporcionó pruebas fotográficas y documentales de festines caníbales ritualizados por parte de comunidades locales que capturaron a representantes de Amnistía Internacional que se encontraban en una misión de investigación en la
Frontera con Guinea. Posteriormente, se verificó la existencia de este tipo de canibalismo a gran escala en Liberia. Está también, por supuesto, el notorio caso conocido como el Milagro de los Andes, ocurrido en 1972, en el que el avión que transportaba a un grupo de rugby uruguayos se estrelló en la susodicha cordillera y los supervivientes, que permanecieron allí durante unos 70 días, decidieron alimentarse con pequeños trozos de los cadáveres de sus compañeros, envueltos en bolas de nieve. En pleno 2023, los indicios apuntan a 4 lugares muy concretos: la tribu Bari de Brasil, la comunidad Amahuaca en Perú, los monjes Agoris de India y las sociedades Asmat y Korobay de Papúa Occidental. Los Baris, también conocidos como Pacaanova, son una comunidad indígena de Brasil que habita únicamente en 7 aldeas dentro de la selva amazónica, concretamente en el estado de Rondônia. Se trata de una sociedad agricultora, seminómada y polígama a la cual se le ha atribuido, hasta nuestros días, la práctica del canibalismo. Los Baris creen, incluso, que el cuerpo de un hombre y una mujer que han contraído matrimonio pasan a ser el mismo. Por lo tanto, la ingesta del cadáver de un familiar refleja sumo respeto y amor hacia el fallecido, que vuelve a formar parte de los que de él se alimentan. Los Amahuacas son un pueblo indígena del sureste de la cuenca amazónica entre Perú y Brasil. Completamente aislados hasta el siglo XVIII, actualmente están amenazados por la deforestación, las enfermedades y la violencia provocada por los extractores de petróleo y las madereras ilegales. Se estima que quedan únicamente en torno a 400 miembros de esta comunidad guerrera. De tradición cazadora, son una de las comunidades más esquivas de la región. Practican una forma de endocanibalismo que consiste en consumir algunos de los huesos pulverizados del difunto después del entierro, la posterior exhumación y un proceso de cremación. Los fragmentos de huesos y dientes carbonizados se muelen, se mezclan con sopa y los consume el pariente más cercano. Se cree que tal práctica destierra al espíritu del fallecido, que se considera malévolo. Los monjes Agoris, del sánscrito agora, literalmente, sin miedo, son una secta de sadhus ascéticos sibaístas de India, con su origen entre los siglos 7 y 8. Esta temida comunidad suele organizar rituales, precisamente para oponerse a las nociones de pureza comunes en el hinduismo ortodoxo, que son considerados de naturaleza macabra. Las prácticas incluyen vivir en cementerios, untar cenizas de cremación en sus cuerpos, usar cráneos humanos para elaborar joyas y caplas, copas hechas de calaveras en las que se dice que Shiva suele beber, fumar marihuana, consumir alcohol y meditar sobre cadáveres. Los Agoris son conocidos por practicar, hoy en día, el necrocanibalismo, lo cual suele crear rechazo y los aísla de la sociedad. Por último, llegamos a uno de los casos más interesantes y controvertidos, el de las comunidades Korobay y Asmat. Puesto que los Asmat han sido ampliamente investigados tras la muerte en la región de uno de los herederos de la fortuna Rockefeller, y se ha certificado que abandonaron las prácticas caníbales, nos centraremos en la tribu Korobay, menos estudiada y con un estilo de vida más tradicional. Se trata de un pueblo indígena de cazadores-recolectores de alrededor de 3.000 individuos que habita las selvas profundas de Papúa Occidental y algunas regiones de Papúa Nueva Guinea. Esta comunidad, que hasta la década de 1970 no había tenido conocimiento alguno de la existencia de otros humanos excepto ellos mismos, es conocida por vivir en casas construidas en las copas de enormes árboles, a más de 30 metros de altura. Pero también les rodea un halo de misterio respecto a la continuidad de sus prácticas antropófagas. De hecho, se les denomina comúnmente los últimos caníbales. Para la tribu Korobay, el canibalismo es un ritual vinculado a la venganza. Ellos creen en la existencia de un demonio llamado Cacuay. Cuando uno de los miembros de la comunidad muere inesperadamente, le adjudican el asesinato al mencionado demonio. Acto seguido, los sabios de la aldea suelen decidir vengarse de Cacuá, bajo la convicción de que, al alimentarse del cuerpo del fallecido, se están comiendo también al demonio asesino. Un sistema de justicia implacable. Del mismo modo,
practican este tipo de venganza caníbal contra sus enemigos. Al vencer a un oponente de otra tribu, los guerreros Korobais, tradicionalmente, devoraban sus vísceras como manera de destruir el aura espiritual del contrincante y absorber sus poderes terrenales. Gracias por ver el video hasta el final, recuerda suscribirte, dar like, recomendarnos y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.